En todos los estados hay ejemplos de factureros. Habían factureros con aviones particulares, despachos de los más fifís, dedicados a emitir facturas falsas, a defraudar. ¿Qué significa eso? Porque la Corte resuelve de que no deben de ir a la cárcel porque se les afectan sus derechos humanos. Bishop Belesh, ¿cómo están? Es para mí un placer estar aquí, Cuyatalatí, la mañanera. Brevemente, en seguridad, dice Yucatán que él es el más seguro. No, aquí aparentemente somos el paraíso de la seguridad. Probablemente todavía hay cifras ocultas que no denuncia la gente, pero vamos a apostar, reconocemos todo el esfuerzo que han hecho los compañeros yucatecos en que la seguridad es una prioridad, nosotros también la haremos. Pero aquí sobrevivimos bien todos estos primeros días gracias a un gran equipo, un equipo de lujo que es grupo de las mesas de trabajo por la paz, las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Marina, nuestra policía, el fiscal, en fin, todos somos uno realmente para combatir las incidencias. La mayor incidencia que tenemos es violencia familiar, curiosamente, pero la mayor preocupación es la tala de los árboles. Para nosotros, y lo decía muy bien nuestro querido presidente Andrés Manuel, siempre en nuestro corazón y siempre bienvenido, decía que la selva vale más que el oro. Y así lo consideramos nosotros. Somos la reserva forestal más grande del país y tenemos que cuidarlo como a la vida, como el seguro para la eternidad de las nuevas generaciones. Así que esperamos con hoy las decisiones que él toma, que esto va a detenerse de alguna manera. Todos estamos obligados a contribuir para que se conserve lo que es un tesoro para este país. Y por otro lado, nada más, pues darle las gracias al presidente por ponernos en el mapa del mundo. Hoy estamos en el radar de un gobierno que antes jamás volteó la mirada al sur-sureste. El sur-sureste existe y esto nos conmueve, nos mueve, nos motiva y nos obliga a trabajar porque es posible el desarrollo. Gracias, presidente. Hoy es la primera vez que lo veo aquí como presidente y yo como gobernadora. No puedo evitar la emoción. Sabes que siempre para nosotros fuiste el guía, el líder, les digo, el libro, el poema, el que siempre marca la ruta. Y vamos a seguir cumpliendo con tu ley, matuyocol, matutus, no mentir, no robar, ujajil, siempre la verdad. Muchísimas gracias. El coronavirus también ha llegado a México. Quédate en casa. Protégete y protege a los demás. Vamos a garantizar este derecho a la salud con vacunas para todos los mexicanos. El Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad de México inicia con 80,000 vacunas el día 15 de febrero en 3 alcaldías. Queremos terminar la vacunación para el mes de octubre. Y hoy pues estamos de fiesta, de gala, porque el lunes entramos a semáforo verde. Este gran esfuerzo es la suma de muchas voluntades. Gracias, como siempre, a la solidaridad del pueblo de la Ciudad de México.
Gracias, señor presidente. Lo hicimos todas y todos juntos. Gracias por hacerlo posible. Gobierno de la Ciudad de México. Gobierno de México. Gracias, presidente, por su liderazgo en este Programa Nacional de Vacunación. Gracias. ¿Qué opina de este ultimátum que impuso un juez federal de 5 días para iniciar la vacunación a menores de 12 a 17 años, independientemente de su condición? Y si no se hace esta vacunación, interpondrá una denuncia ante la Fiscalía. ¿Qué opina de esto? Pues que vamos a cumplir con lo que están resolviendo los jueces, pero todavía no son resoluciones definitivas. Aquí el secretario de Gobernación, que es abogado, nos puede explicar qué efectos tienen estos amparos. Sí hay algo que yo quiero decir, que es esencial y que sostienen los médicos, científicos, los responsables de toda la estrategia de salud pública. Tenemos que cuidar que lo privado, lo particular, no se ponga por encima de lo público. Lo personal, por legal, por legítimo que sea, no puede estar por encima del interés general, del interés de la colectividad, del interés de todo el pueblo. Entonces, el plan de vacunación se llevó a cabo y se sigue aplicando a partir de ese principio de igualdad y de atención a todos, para que no sea lo individual lo que prevalezca, sino lo público, el interés público, más que ningún otro interés. Repito, por legal y legítimo que sea, siempre tenemos que pensar en el interés público. Esa es nuestra responsabilidad como autoridades. El gobierno no puede ser faccioso. El gobierno es de todos, de ricos, de pobres, de todos los ciudadanos, y se debe de proteger a todos. Los jueces tienen que proteger a ricos y a pobres. Y uno de los problemas que se acrecentó con el modelo neoliberal o neoporfirista es que los jueces se dedicaron a proteger a los potentados y no se protege a la mayoría del pueblo. Acaban de resolver, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, que no se considere delito grave la defraudación fiscal, la elaboración de facturas falsas, todo esto que se implementó, que se impuso, desde luego con la complicidad de funcionarios, con el contubernio de autoridades, de las llamadas factureras. Y lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo de verdad y lo respeto,
haya dicho que esto no afecta a los pobres, o que es a los pobres a los que se les protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales. Si la mayoría de los pobres paga impuesto básicamente por la mercancía que compra en el IVA, la mayoría de los pobres no pagan impuestos sobre la renta porque no tienen utilidad, no tienen ganancia. Además, el 99% de los delitos fiscales tienen que ver con la gente de arriba. 99% de los juicios. Entonces, ya basta de que solo se proteja a los que tienen mejor posición económica. La justicia tiene que ser para todos, incluso no puede haber trato igual entre desiguales. Hay que darle más justicia al que tiene menos. Entonces, en el caso de los amparos, desde luego que nosotros vamos a respetar todos los mandatos del Poder Judicial, no vamos a incumplir con ninguna responsabilidad legal, pero es muy notorio que si queremos enfrentar a las empresas extranjeras que se han dedicado a medrar con el comercio de la energía eléctrica, ahí están los jueces mexicanos protegiéndolos. Si queremos combatir la corrupción, ahí están los del Poder Judicial protegiendo a corruptos, a los de arriba. Eso se tiene que ir cambiando poco a poco. Y además hablar más sobre los efectos de esos amparos, porque se dice, ya se amparó. Hubo una vez un amparo que publicó Reforma, el periódico Reforma, pues que es de esa corriente conservadora, diciendo ya están obligados todos, las autoridades, a vacunar a los niños. Y no es cierto. Se concede un amparo para proteger a una persona, pero no puede hacerse extensivo, que es algo como lo que tú estás planteando. Esa vez lo puso Reforma en 8 columnas, ¿no lo tendrán por ahí? Para que también vayamos todos sabiendo de cómo funciona el derecho de amparo, que tenemos que defenderlo, hacerlo valer, pero al mismo tiempo entender que quienes tienen para recurrir a los amparos pues son los de arriba. Ahí andan los abogados, estos que cobran por hora, asesorando
a las grandes empresas saqueadoras, a los corruptos y ganando en juzgados porque tienen mucho influyentismo, pero además porque los jueces y los magistrados y todavía muchos ministros tienen esa concepción conservadora de antes. Esta primera plana. Emplazan al gobierno a modificar política nacional. ¿Saben que en el fondo, independientemente de oponerse a nosotros, lo que les molesta es lo público? Les molesta mucho, les molesta, aunque parezca increíble, que la educación pública sea gratuita. Acuérdense cómo querían cobrar, hasta en la UNAM, para no dejar de hablar de la UNAM. Querían cobrar cuotas, poner al mercado la educación como si fuese una mercancía, cuando la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Les molesta muchísimo que la salud sea pública y gratuita. Estaban tan mal acostumbrados de que cuando dijimos que se iban a ampliar las becas para tener más especialistas, porque no tenemos los médicos que se necesitan, ni los especialistas que necesita el país, por esa política absurda, injusta, de rechazar a los jóvenes que querían estudiar medicina, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando lo que sucedía es que no había espacios suficientes. ¿Y a qué nos llevó eso? Pues a un déficit de médicos, de especialistas. Entonces decidimos, vamos a ampliar las becas para que tengamos especialistas. Bueno, hubo una asociación de médicos, especialistas, que protestó, aunque parece increíble, porque todo debía dejarse al mercado, todo tenía que privatizarse y lo público hacerse a un lado. Esa era la política, relegar lo público, lo que tiene que ver con lo general. Ahora ya no nos importa mucho, pero no ha cambiado el Poder Judicial, sigue lo mismo. Eso que hicieron, imagínense, todo un esfuerzo para que los defraudadores, en todos los estados hay ejemplos de factureros. Habían factureros con aviones particulares, despachos de los más fifís, dedicados a emitir facturas falsas, a defraudar. ¿Qué significa eso? Porque la Corte resuelve de que no deben de ir a la cárcel porque se les afectan sus derechos humanos. ¿Qué nos afectan los derechos humanos de todo un pueblo cuando no ingresan recursos suficientes a la hacienda pública, que son los que se necesitan para apoyar a la gente, para garantizar la educación, la salud, el no darle la oportunidad de trabajo a los jóvenes y que se les empuje a tomar el camino de las conductas antisociales? ¿Qué no es eso? ¿Promover la violación de los derechos humanos? ¿Dejar a la gente en la pobreza?
porque el Estado no tiene para cumplir con su responsabilidad social, no tiene los recursos suficientes. Entonces, esos son temas que deben de ser debatidos profundamente, y ya en la parte técnica, pues un abogado que nos diga qué alcance tiene este amparo. Pues en realidad el gobierno federal no ha sido notificado de la resolución, es la juez séptima de distrito con sede en el Estado de México, es una secretaria judicial que está asumiendo funciones de juez por vacancia, por cubrir un periodo vacacional. Pues es toda una estrategia para combatir la más exitosa campaña de vacunación en el mundo, porque México es el primer país que cumple con la meta en los términos en los que fue presentado el Plan Nacional de Vacunación, y adicionalmente a ello les digo que pues es una solicitud de amparo presentada por un ciudadano en el Estado de México, y nosotros, sin haber sido notificados, sostenemos pues que se excedió la juzgadora, porque una solicitud individual no puede tener efectos generales, y aquí con el argumento de que es una persona que tenía el temor de ser contagiado por la variante Delta si no se le vacunaba, emite una resolución ordenando cambiar el Plan Nacional de Vacunación. Nada más recordar que cuando inició la vacunación, pues hubo grupos de médicos también que iban a promover el amparo porque no querían esperar su turno, incluso mayores de edad que vivían en zonas rurales aparentemente promovieron la solicitud de amparo. Cuando vino la resolución, pues resulta que ya estaban vacunados. Como decían en el pueblo, pues cuando ellos vienen ya el señor presidente viene de regreso. Pues muchas gracias. Presidente, y en esta nueva meta de vacunación, ¿cómo esperan una nueva ola de contagios ante el relajamiento social y los festejos que vienen del 2 de noviembre y de diciembre? ¿Cómo se prepara el gobierno federal? Desde el principio decidimos apurarnos porque sabíamos que la vacuna iba a salvar vidas. Decidimos eso. Como se está viendo, porque lamentablemente, repito, quienes están siendo ahora afectados o más afectados, que tienen que hospitalizarse y en algunos casos lamentablemente perder la vida, son los que no están vacunados. Aquí hay que reconocer el hecho de que nos ayudaron gobiernos de otros países. Nosotros hicimos un trabajo de diplomacia política, y como México tiene prestigio en el Concierto de las Naciones, sobre todo el pueblo de México es muy querido en el mundo, nos dieron trato especial. No puedo decir que se concentró las vacunas en pocos países, que fue cierto, es cierto, porque en esto se demuestra la desigualdad que hay en el mundo. Mientras hay países que van por la tercera dosis, en África, de cada 100 personas, solo 8 están vacunados. Entonces, nosotros somos de los países que más vacunas en el mundo hemos aplicado. ¿Qué nos queda? O sea, de satisfacción, consuelo, de autoridad moral, de que nosotros logramos
tener vacunas para el pueblo de México y donamos vacunas para países pobres. Pero si ponen la gráfica del número de vacunas del mundo, pues con relación a otros países, México debe estar ocupando como el lugar 10 en el mundo. Entonces, vamos a continuar vacunando. Nos metimos a fondo. Aquí también hay que hacer un reconocimiento al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, porque hicieron una muy buena labor. Estamos ya produciendo, envasando en México la mitad de las vacunas. Se establecieron plantas que están funcionando en México, AstraZeneca, CanSino, se producen en el país. Entonces hizo una buena labor para que no nos faltaran vacunas. Antes de eso, aunque no es lo fundamental, decir que teníamos dinero, o sea, dimos anticipos para reservar todas las vacunas que necesitábamos, porque las farmacéuticas, para hacer un contrato, pedían un anticipo. Ya llevamos más de 40,000 millones ejercidos, pero hemos entregado anticipos suficientes. Entonces, es de acuerdo a tu pregunta, vamos a seguir atendiendo. ¿Por qué nos metimos? Repito, porque sabíamos de que con la vacuna protegíamos a la gente. Es que es muy doloroso, la verdad, para todos, lo que pasa cuando hay esta pandemia y cuando se dan los momentos críticos, las olas estas. Imagínense lo que vivimos cuando en la segunda ola, en la Ciudad de México, teníamos una ocupación del 95% de las camas. No estábamos tranquilos. La vacuna nos ayudó mucho. Y lo otro, por lo que también le dimos celeridad, es para que no nos agarre el invierno sin vacunación. Prepararnos para, toco madera, que no haya una cuarta ola con el invierno. Entonces, proteger a la gente. Eso fue lo que hicimos. Y ahí está, miren. Pero si tenemos nosotros 125 millones de vacunas, bájale, 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 bájale. Miren, en otros países, también con menos población, pero entonces vamos a continuar y procurar que se proteja a todos. Gracias, presidente. Y por último, y cambiando de tema, la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, informó que se llegó a un acuerdo para llevar a cabo las elecciones para renovar la Secretaría General del Sindicato de Pemex, después de que se denunciaron moches, retención de salarios y actos de corrupción al interior de este sindicato. ¿Qué opina de esto, de que ya se logró este acuerdo? Es muy bueno el acuerdo, ya me informó
el secretario de Gobernación y la secretaria del Trabajo, aceptaron los del comité directivo del sindicato petrolero que se realicen las elecciones con voto libre, secreto, como no se ha hecho durante mucho tiempo. Iba a decir nunca, quién sabe, porque el sindicato petrolero se fundó en el tiempo de la expropiación y los dirigentes de ese sindicato eran ejemplares, eran verdaderos dirigentes sindicales, defensores de los trabajadores, pero ahora van a ser los trabajadores los que van a votar libre, en secreto, y hay todo un plan para que se inscriban los que aspiran a ser dirigentes. Va a haber un tiempo de campaña. Esto lo puede explicar Luisa María Alcalde, lo va a dar a conocer, y a lo mejor en una mañanera se explica el proceso, porque aplica para otros sindicatos, para ir democratizando los sindicatos. Campeche. Buenos días, señor. ¿Me lo detienes, mamita? Señor, dos cosas en una misma pregunta. Recientemente se publicó una encuesta a favor del proyecto del Tren Maya con cerca del 90% de aceptación por parte de la población en esta región del país. Ese sería conocer su opinión sobre este resultado en el ánimo de los ciudadanos mexicanos en esta zona. Y la segunda es, también hay atrás de este proyecto gente que está en contra de su realización. De acuerdo con el presidente municipal de Calakmul, algunos no son parte de las comunidades originarias, de las comunidades indígenas. ¿Usted sabe quién está atrás de esto y se puede hacer algo para frenar estar en contra de este proyecto emblemático de su administración que ha traído beneficios importantes para pues muchísima gente en condición de pobreza grave? Gracias. Bueno, la mayoría de la gente está a favor del Tren Maya. Yo lo agradezco mucho porque hay opositores, tenemos de adversarios a los conservadores que se oponen a todo, que quisieran que nos fuese mal. Entonces, si la gente de Tabasco, de Chiapas, de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo, no quisieran el Tren Maya o no aprobaran o no apoyaran el Tren Maya, pues estos oportunistas que están en contra de la transformación, pues tendrían muchas posibilidades para levantar un movimiento de inconformidad. Nos lloverían los amparos, no los estoy invocando, afortunadamente nada más tenemos dos, porque no dejan de haber, sobre todo coyotes que quieren sacar raja, líderes nylon, se dicen abogados huizacheros, que van y engañan a la gente porque pensando que van a sacar dinero, como siempre,
pues ya eso ya se terminó y la gente está muy consciente y está apoyando la construcción del Tren Maya, porque es una gran obra. Desde ahora, tienes toda la razón, imagínense cuánto trabajo se está dando. No hay ya fuerza de trabajo suficiente, ya empezó a escasear para las empresas. Esto no sucedía en el sureste. Acuérdense cómo nos tenían en el abandono, todo lo que hicieron con Campeche, acabaron con Cantarell, achicaron Cantarell, se llevaron todo y ¿qué dejaron a Campeche? Nada, migajas. Ahora solo los 600 kilómetros de Tren Maya que pasan por Campeche, independientemente de que van a comunicar a las antiguas ciudades mayas y a las actuales ciudades como Campeche, que es una ciudad bellísima, esta ciudad amurallada, de las ciudades más bellas de México. Aparte de que el tren va a comunicar todo esto, va a llegar a Calakmul. Con todo respeto, Calakmul es Atenas, es como Egipto. La cultura que hay en Calakmul es de 300 años antes de Cristo, data de hace 2300 años. ¿Y qué es lo que hay ahí? No solo son los templos monumentales del siglo VI de la era cristiana, es que esos templos monumentales que están en la selva guardan otro tesoro que son vestigios de la cultura maya de 300 años antes de Cristo. ¿Qué hizo el neoliberalismo? ¿O qué hicieron los que diseñaron para su beneficio la política neoliberal? ¿Qué hicieron? Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales. Muy nobles todas estas causas, muy nobles, pero el propósito era crear o impulsar, desarrollar todas estas nuevas causas para que no reparáramos, para que no volteáramos a ver de qué estaban saqueando al mundo. Y que el tema de la desigualdad en lo económico y en lo social quedara afuera del centro del debate. Por eso no se hablaba de corrupción, se dejó de hablar de explotación, de opresión, de clasismo.
de racismo. Entonces, agencias internacionales que apoyaban el modelo neoliberal, que es un modelo de pillaje, donde corporaciones se apropian de bienes nacionales, de bienes del pueblo. Estas mismas corporaciones financiaban, y lo siguen haciendo, a grupos ambientalistas, defensores de la libertad. Bueno, todavía no nos responde el gobierno de Estados Unidos, pero hay grupos ambientalistas que se oponían o se oponen, no sé en qué andan ahora, al Tren Maya, que recibían dinero de la Embajada de Estados Unidos, como también las asociaciones de Claudio X González. Entonces, imagínense, a veces ni siquiera es un asunto así perverso, pues no, un profesional que estudia biología, que estudia medio ambiente, que estudia filosofía, derechos humanos, pues siente que esa es una causa básica, es su causa fundamental, y se dedican a eso, básicamente. La diferencia con nosotros es que desde el principio nosotros dijimos, esto está mal por la corrupción, y si acabamos con la corrupción, vamos a lograr que haya igualdad, y si hay igualdad, vamos a proteger a los derechos humanos y vamos a proteger la naturaleza. Y si se acaba con la corrupción, vamos a acabar con la violencia. Pero hay que cambiar al régimen corrupto. Cuando nosotros estábamos en eso, todas estas asociaciones llamadas de la sociedad civil no votaban, no estaban con nosotros, la mayoría, porque no estaban pensando en transformar. Si acaso se quedaban en el regodeo del análisis de la realidad. Pero ¿cómo vamos a estar nada más analizando la realidad? Lo que tenemos que hacer es transformar la realidad, más cuando se trata de una realidad de opresión, de injusticias, de privilegios. Entonces, esas son nuestras diferencias de fondo. Afortunadamente, la gente ya está entendiendo de que necesitamos cambiar, nos dan su confianza, su apoyo, se protege la naturaleza, estamos muy conscientes de eso. ¿Qué tal? Buenos días, presidente. Eric Anul, de Campeche, en línea. En las últimas semanas se dieron a conocer las irregularidades en la construcción de Ciudad Administrativa, que fue construida por el gobierno de Carlos Miguel Aiza González sin ser dueños del terreno. Presidente, ¿respaldaría investigaciones contra el exmandatario y pediría esclarecer acciones de su gobierno? Además, ¿estaría a favor de castigar a quien resulte responsable de alguna mala acción? Pues eso le va a corresponder a los gobiernos locales. Tiene que haber denuncias y tiene que ser la autoridad competente la que resuelva. En lo que a mí respecta, yo tengo el compromiso de no fabricar delitos a nadie, y no es
mi fuerte la venganza. Yo estoy pensando siempre hacia adelante. Yo creo que Laida igual. Si nos quedamos anclados, ¿no?, en el pasado, vamos a perder mucho tiempo. Desde luego, no hay que ser cómplice. Si hay verdaderamente un delito que perseguir, un acto de corrupción, pues se presenta la denuncia ante la autoridad competente y esa autoridad tiene que resolver. Pero hay que ver sobre todo hacia adelante y lo más importante es el proceder de nosotros, no estar viendo nada más lo que hicieron. Claro que se cometieron atrocidades. Estamos hablando del periodo de más corrupción en la historia de México. Ni en la época colonial se robó tanto como en los 36 años de política neoliberal. Claro que sí, pero como queremos ya terminar con eso, lo mejor es poner el ejemplo. Lo mejor es lo preventivo, no es nada más meter a la cárcel a las gentes, sino garantizar que no se va a repetir de nuevo ese saqueo. Y eso depende de nosotros, del ejemplo que demos. Porque ¿qué pasaba antes? ¿Se acuerdan cuando Salinas mete a la cárcel al líder sindical de petróleo y a otros, creo que a un banquero, y engaña? Sí tiene carácter. Ahora sí, ¿cómo terminó Salinas? Es sin duda el padre de la desigualdad moderna, porque se dedicó a entregar bienes de la nación y del pueblo a sus allegados. Todos los bancos que eran de la nación los entregó. ¿Y saben cómo los entregaban? Iban hablando el secretario de Hacienda de aquel entonces, Aspe, y el hermano de Carlos Salinas, Raúl Salinas, y ellos decidían: van a entregar primero Teléfonos de México, y quiere Teléfonos de México Roberto Hernández y Carlos Slim, y deciden entregar Teléfonos de México a Carlos Slim, y como premio de consolación a Roberto Hernández le dan Banamex. Pero como tenían que hacer la faramalla de subastar los bancos, lanzan la licitación para vender Banamex y entran 3 compradores. Resuelven darle Banamex a Roberto Hernández, y el que quede en segundo lugar, en la siguiente convocatoria, la siguiente subasta, le dan Bancomer. Todo esto
en un plazo de 20 días, como en un año, entregaron 15 instituciones financieras, 15 bancos, así como se lo estoy explicando. Y luego viene Zedillo y entrega todos los ferrocarriles. Como 25,000 kilómetros de líneas de ferrocarril. No saben cuánto me alegré cuando me enteré que el ferrocarril del sureste no lo habían concesionado. Fue lo único que dejaron. El ferrocarril del sureste y el del istmo. No les interesaba el sureste ni para robar. Por el abandono en que estaba el sureste. Entonces, cuando Salinas toma estas decisiones espectaculares, bueno, me acuerdo que anuncian la reestructuración de la deuda y como tenían todo el control de los medios por televisión, nos piden a todos ponernos de pie porque se va a cantar el himno nacional. Porque ya México ya había salido adelante. El peor saqueo, engañando, así. Entonces, metes a la cárcel a este fulano, a este otro, te van a aplaudir. Esto sí, ahora sí se está viendo. Y el que lo hace termina igual o peor. No. Nosotros tenemos que dar el ejemplo que se puede servir al pueblo sin robar. Y eso sí, no ser, repito, tapadera, si hay algo, la autoridad, pero no agarrar eso como política fundamental. No, que los jueces resuelvan y que no apostemos a la venganza y vamos hacia adelante. Y yo felicito a la gente de Campeche, la verdad, porque eligieron bien. Aquí voy a confesar algo. Como no les tengo confianza a los del Tribunal Electoral, porque hicieron cosas tremendas, cambiaron resoluciones, o sea, primero emitían una resolución en un sentido y luego esa misma resolución la cambiaban. Puedo probar lo que estoy diciendo. Entonces, cuando dicen van a contar los votos en Campeche, ay, nanita, sí me preocupó, porque eran capaces de eso y de más. Y luego los que apoyaban esas decisiones y no saben el gusto, casi no hablaba yo, porque también si yo hablo a favor de algo, bueno, aquí es donde te duele. Entonces tiene uno que estar así. No mencionaba yo nada, no hablé nada, pero por dentro estaba, híjole, se van a atrever. Bueno, ¿y qué resultó? Cuentan los votos. ¿Sí? Yo creo que hasta sacaste más, ¿no? Más votos, porque los campechanos son mucha pieza. Que viva Campeche.
Dios.